cometido la presidenta Sheinbaum el viernes de la semana pasada, cuando se dio a conocer este texto, esta segunda carta de Ismael El Mayo Zambada, hay que decirlo, con soporte jurídico, legal, también con una buena dosis de cálculo político. Gertz Manero estaría hoy, y así estuvo, en Palacio Nacional. Dice el fiscal general de la República que México solicitó a Estados Unidos la extradición del Mayo Zambada desde el año pasado, pero hasta ahora, hasta este momento, no ha recibido respuesta del gobierno estadounidense. Le agradezco mucho estos minutos al abogado Juan Manuel Delgado, quien asesora, quien forma parte de la defensa de Ismael El Mayo Zambada. Gracias, Juan Manuel, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Estimado Manuel, muy bien, gracias. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Vaya que se mueven las cosas. Muchas gracias, como siempre. Gracias por conversar con nosotros. Simbró, sacudió la carta que se entregó en el Consulado de México en Nueva York la semana pasada, que fue difundida, comentada ampliamente, incluso por la presidenta Sheinbaum. ¿Qué es lo que está pidiendo Ismael El Mayo Zambada, Juan Manuel? Gracias. Mira, el escrito es una solicitud formal de defensa consular en la cual se basa básicamente en un eje, o en dos ejes legales, que son que el señor Ismael Zambada fue puesto a disposición del gobierno norteamericano y a su vez sometido a la jurisdicción de tribunales norteamericanos de una manera ilegal. Es decir, no se siguieron los procedimientos establecidos por los tratados vigentes, que es el Tratado de Extradición Internacional, y partiendo de esa base, con independencia de quién lo haya puesto a disposición o cómo haya sido puesto a disposición, si fue por una privación ilegal de la libertad, si fue en contubernio con autoridades o agencias norteamericanas, etcétera, eso es irrelevante en el tema jurídico, al menos. Uh-huh. Seguramente políticamente y de manera diplomática tiene mucha relevancia, pero en el plano estrictamente jurídico eso no importa. Lo que importa es que al estar en este momento el señor Ismael Zambada sometido a un tribunal norteamericano bajo un juicio y sin que el gobierno norteamericano haya observado la forma en que llegó a su país, de ahí se genera una violación a los derechos humanos del señor Ismael, y de ahí que se genera la obligación, porque no es ni una coacción, no es ni una petición de favor, no es absolutamente nada de lo que se ha manejado en algunos otros medios, sino se trata del reconocimiento de un derecho constitucional al cual está obligado el Estado mexicano a brindar de manera independiente de quien sea la persona que lo solicita. Aquí se trata en el fondo de un hecho que nos interesa a todos. Se ha vulnerado y se está vulnerando la soberanía constitucional cada minuto que el señor Ismael Zambada se encuentra en Estados Unidos sometido a jurisdicción norteamericana, porque no está ahí de manera legítima. Y ahora, en la conferencia de la Mañanera del Pueblo, el doctor Alejandro Gertz Manero hace del conocimiento de todos nosotros que desde junio del año pasado se realizó un procedimiento de extradición. Bueno, pues esto justamente va acorde y favorece la retórica de nuestra solicitud. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay un respeto por parte de los Estados Unidos de América hacia México y no existen condiciones verdaderas de igualdad en el trato entre uno y otro país. Ese es el fondo. El fondo no es quién es la persona que se llevaron, el fondo es que se llevaron a un ciudadano mexicano y que eso nos interesa a todos porque se está violentando la Constitución y los tratados internacionales
que firmaron México y Estados Unidos. De origen, dice en este escrito Ismael Zambada, el Mayo Zambada, de origen la detención fue ilegal. En la carta, en este documento, largo, amplio documento, se hace énfasis, abogado, en que la detención corresponde a un secuestro transfronterizo. Déjame detenerme en un fragmento. Fui privado de mi libertad en territorio nacional mediante coacción física y engaños. Posteriormente fui trasladado de manera coercitiva desde territorio mexicano hacia los Estados Unidos por un particular mexicano. ¿Esto sería suficiente, Juan Manuel, abogado, para que el Mayo Zambada deba ser repatriado, deba ser devuelto a nuestro país, regresado a México? Esto es suficiente al menos para que la autoridad mexicana, el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano tomen cartas en el asunto, se realice la investigación correspondiente de cómo es que fue puesto a su disposición, más allá de si se cometió un delito o no. Eso no es lo que interesa. Lo que interesa es de qué forma fui puesto a disposición, si fue de manera legítima, si fue de manera ilegítima, y aquí tenemos varias condiciones que considerar. La primera es que hoy mismo en la mañana también el fiscal, el doctor Alejandro Gertz Manero, de manera muy adecuada, mencionó y de manera categórica que la solicitud que el gobierno mexicano hace en primera instancia al gobierno norteamericano de la devolución del señor Ismael en junio es porque se llevó a cabo un ilícito en su traslado. Lo dijo palabras más, palabras menos de esa forma. Entonces creo que está al menos demostrado presuntivamente que si está ilícitamente trasladado a Estados Unidos y bueno, Estados Unidos aceptó esa ilicitud, pensemos de buena fe y pensemos que porque nadie había salido en la defensa de los derechos del señor Ismael, pues bueno, ahora es el momento oportuno y diplomático y además jurídico de corregir la plana, ponerse a investigar y estudiar la forma en que verdaderamente ha sido puesto a jurisdicción y de ahí que ambos países, por un lado México, haga respetar y valer la Constitución y sus obligaciones como Estado soberano, y por otro lado Estados Unidos también actúe de conformidad con los tratados internacionales que ha asignado con México. Y eso tiene como consecuencia directa dos cosas. Primero, la repatriación, y segundo, el compromiso ineludible de que al señor Ismael Zambada cualquier pena que se le aplique es válida, menos la de muerte. Incluso es debatible la de prisión vitalicia por diversos por otros diversos argumentos que no son parte de la carta, pero de la solicitud, pero al menos en este momento la pena de muerte. Eso es una obligación ineludible del Estado mexicano. Incluso el propio fiscal, doctor Alejandro Gertz Manero, reconoció hoy el contenido de la Convención de Viena, la cual es muy importante porque al final del día es una convención suscrita por varios países, entre ellos México, y de ahí se desprende que la solicitud y la ayuda consular que debe brindar México no se trata de ninguna otra cosa más que una acción dentro del marco legal y constitucional, y no es una obligación, no es un acto de favor o no es un acto de coerción, es un acto de obligación por parte del Estado mexicano que debe hacer a favor del señor Ismael Zambada y de cualquier otra persona. Así de fácil y sencillo. Ahora, me llama la atención el soporte jurídico y legal que ustedes le dan, muchos argumentos. Ustedes plantean, digamos, esta solicitud de repatriación, recargándose lo mismo en la Constitución, que lo decías ahora, en la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Ley de Migración, en fin, varios artículos de distintas normas, leyes e incluso de la propia Constitución. ¿Tenían conocimiento ustedes, Juan Manuel, abogado, de que el gobierno mexicano había, como lo mencionó hoy por la mañana el fiscal Alejandro Gertz Manero, había solicitado o ha solicitado en reiteradas ocasiones la extradición a México de Ismael El Mayo Zambada? No teníamos conocimiento, y
como te lo comentaba, eso es un argumento que refuerza la retórica de la argumentación, en el sentido de que no estamos en un plano de igualdad y de reciprocidad internacional. Hay que recordar que tratándose de relaciones entre países, entre entes de derecho público internacional soberanos, uno de los principios que rigen su actuar o su relación es el de reciprocidad internacional, es decir, tú me das, yo te doy lo mismo. Aquí, porque han pasado 6 meses sin que existiera una respuesta, cuando por el contrario, Estados Unidos, cuando requiere la extradición de una persona, pues bueno, coloquialmente te la entrego hoy y la requiero para ayer. Claro. La presión es enorme, se vuelve incluso un tema de política y agenda criminal. Entonces, pues creo que incluso el fiscal hoy dijo que había un déficit, hablando ahora que está de moda la palabra, en cuanto a la entrega de personas, que mientras México le entrega a 2 personas a Estados Unidos nos entrega una. Bueno, yo creo que el fiscal se quedó corto. Yo creo que el déficit es mucho mayor y Estados Unidos nos debe más personas de las que nosotros le damos. En ese sentido, apelo y hago un llamado verdaderamente a todas las autoridades y al pueblo a ver que este no es un asunto de una persona, este no es un asunto solamente de Ismael Zambada García, es un asunto donde verdaderamente nos da para reflexionar si la relación bilateral entre México y Estados Unidos se lleva verdaderamente en un plano de igualdad, se respeta verdaderamente los tratados internacionales, y bueno, este asunto será justamente una muestra de si eso sucede o no, porque lo que nosotros pedimos no es ningún favor, no está, como lo repito y enfáticamente, supeditado o condicionado a argumentos más allá de lo jurídico, y es obligación de ambos estados, es decir, los tratados están hechos para cumplirse y los derechos para exigirse. Cuando mencionan que podría venir un colapso en la relación bilateral entre ambos países si no se interviene, si el Mayo Zambada no es regresado a nuestro país, ¿a qué se refieren, abogado? Justamente a lo que te acabo de decir, al incumplimiento de las obligaciones suscritas por ambos países en los tratados. Si un país que se compromete con otro a hacer ciertas cosas deja de cumplir, pues definitivamente la relación se deteriora y por consecuencia a la larga se colapsa. Ustedes, como defensa, como asesores de la defensa del Mayo Zambada, ¿tienen certeza de que hubo un secuestro a manos de un mexicano que trasladó contra su voluntad a Ismael Zambada a los Estados Unidos, o habría existido participación de alguna agencia de los Estados Unidos en esta operación? El único sustento que tenemos es lo que ha mencionado el señor Ismael Zambada en su propia declaración y en sus propias cartas, y lo que ha mencionado el doctor Alejandro Gertz Manero, en el sentido de que existe una carpeta de investigación en México por esos hechos, a las cuales me anticipo a tu pregunta, y yo no tengo acceso, dado que la participación de tu servidor es única y exclusivamente en cuanto a la solicitud de defensa consular. Bien, todo cuanto escribió en la primera carta, aquella que se publicó el 10 de agosto de Ismael Mayo Zambada, se ha venido confirmando. De hecho, es la ruta, es el mapa con el que navega la Fiscalía General de la República para tratar de explicar este caso, para tratar de armar el rompecabezas que tiene muchas piezas sueltas. ¿Sabes, abogado, si el Mayo Zambada está dispuesto a negociar un acuerdo, a declararse culpable en los Estados Unidos, con tal de no ser sentenciado, esto que nos decías, a la pena de muerte, que no debería ser ni siquiera una opción, un escenario desde tu óptica? ¿Él podría negociar un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos? Yo no soy quien lleva la defensa legal en los Estados Unidos, sin embargo, sí estoy en capacidad de decirte, por lo que ha mencionado Frank Pérez, que en el hipotético caso de que los Estados Unidos de América ofrecieran al señor Ismael Zambada un acuerdo de declararse culpable por alguno de los delitos y que por esa culpabilidad se le aplique la pena de prisión vitalicia y no la de muerte,
se podría considerar esa posibilidad. Ahora, ojo, un acuerdo de culpabilidad es muy distinto a un acuerdo de colaboración. Esto no trae aparejado de ninguna manera la colaboración por medio de información, si existiese o no existiese, del señor Ismael Zambada con el gobierno norteamericano. Bien, pues le queda mucho todavía por delante a este tema. Me queda claro que tienen ustedes argumentos legales, jurídicos, hay soporte en lo que están pidiendo, aunque en la realidad, abogado, no sé cómo lo estás leyendo tú, Juan Manuel, en la realidad se antoja muy complicado que Estados Unidos vaya a entregar a Ismael El Mayo Zambada al gobierno mexicano. Soy un fiel creyente de las instituciones y del Estado de Derecho. Entonces yo esperaría que se respetara. Bien, pues seguimos platicando. Déjame aprovechar viaje y preguntarte, se ha hablado mucho de estos vínculos o supuestos acercamientos entre actores políticos de Morena y la defensa del Mayo Zambada. ¿Es así, no es así? ¿Qué sabes tú? ¿Qué información tienes? No hay nada más alejado de la realidad. Lo que se solicita es estrictamente jurídico. La solicitud de defensa consular es pública, está bastante bien fundamentada en tratados, convenios y leyes que existen pues desde mucho antes que Morena entrara al poder. Así entonces no se solicita ningún favor a nadie cuando tienes el derecho de tu lado, y en este caso tenemos el derecho de nuestro lado. Bien, seguimos al habla y como siempre te agradezco que converses con nosotros. Muchas gracias Juan Manuel. Un fuerte abrazo, gracias, Manuel. Otro de vuelta, muy buenas tardes, el abogado Juan Manuel Delgado, quien participa en la defensa, es asesor jurídico, asesor legal de Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué pasará en este caso? El amago queda ahí, la carta extensísima, este documento presentado ante el Consulado de México en Nueva York, deja poco espacio para las dudas. O me sacan de Estados Unidos, o me repatrian a México, o me regresan a mi país.